Turbulentos son los ríos de Nahuelbuta. Sus aguas revientan sonoras en cada curva de sus recorridos. Algo disminuye en su prisa en el cruce del valle, pero no descansan hasta llegar al mar. Carampangue, Curanilahue, Cayucupil, Butamalal, Trongol, Helicura son algunos de sus ríos. En el sur de Chile se levanta la cordillera de Nahuelbuta. Esta gran cadena montañosa se extiende junto a la costa, entre el río Biobío por el norte y el río Imperial por el sur. Su nombre proviene del mapudungún y significa gran jaguar. A Nahuelbuta llegamos atraídos por sus caudalosos ríos. Nuestro amigo Gabriel, kayakista oriundo de la zona, nos había hablado de ellos, y en especial del río Carampangue, el cual se vuelve torrentoso con las lluvias de invierno, perfecto para explorar con nuestros kayaks. Nos encontramos en la cordillera de Nahuelbuta, exactamente en la quebrada de Caramávida. A nuestro costado tenemos el sector de las turberas, es donde nace la vida y es donde nace el río Carampangue. Bueno, empezamos una expedición hoy día. Lamentablemente no podemos empezar desde su nacimiento, ya que es muy angosto y es poco el flujo de agua que corre hacia abajo, pero más abajo se unen otros esteros, lo cual hace que el río crezca y se enanche y podamos navegarlo. Tras varios días de intensa lluvia, el río estaba muy grande. Nos sentíamos entusiasmados por iniciar la expedición, pero alertas a las condiciones del río. A medida que nos internamos en el cajón del Carampangue, comenzaron a aparecer grandes troncos que obstaculizaron nuestro descenso. Tras horas de navegación, apenas teníamos luz y seguíamos en el río, remando rápidos cada vez más difíciles. De pronto, Gabriel quedó atrapado bajo un tronco. Fueron segundos eternos mientras los rescatábamos en medio de la oscuridad. Abatidos, decidimos salir del río y dejar nuestros botes en la orilla. Desde ahí nos adentramos en una interminable plantación forestal, ladera arriba y sin camino a la vista. Entumecidos y cansados, caminamos durante 2 horas o más, antes de llegar a la ruta. Esa noche acampamos rodeados de pinos y eucaliptos. Eso no fue tan duro porque no hacía frío, nos tocó un rico día, la noche estaba clara, pero... Igual no sentí mucho frío en el sí, río, el weón. problema era que oscureció tan temprano. La Cani igual venía frustrada en un momento, venía para cagar. No, en un momento Yo veía sus lágrimas correr por su mejilla, weón. en el río. En el río en un momento me salieron unas lagrimitas.
Volvimos con renovadas fuerzas al río. Sin embargo, tras un rato remando, notamos una extraña quietud a nuestro alrededor. Las aves de los ríos. ¿Dónde habían ido? En las rocas donde los cormoranes suelen lucir sus brillantes plumajes. Entre las corrientes donde los patos correntinos navegan con mayor agilidad que cualquier kayakista. No había nada. Estas aves ya no estaban. Hay por lo menos 3 elementos que la plantación forestal altera en cuanto a la biodiversidad de un hotspot como Nahuel Buta. Primero es por la escala que tienen las plantaciones, ¿no? Cuando tú cubres 20, 30, 40, 50 y en algunas cuencas hasta 70% del territorio, las pérdidas en biodiversidad son gigantescas porque con rotaciones muy cortas como la del eucalipto, con 12 años, después de 2 o 3 rotaciones, el suelo no solamente va quedando exhausto, sino que la posibilidad de que haya semillas debajo que vuelvan a regenerar son muy escasas. Y también vemos solamente desde el punto de vista de las personas, ¿viste? En Nahuel Buta no solamente vive la gente, ¿viste? También viven los árboles, viven en los ríos los peces, viven los insectos, viven los pájaros. El bosque, Nahuel Buta era vida, ¿viste? Es muy poco lo que se ve de araucarias, de mañío, de ulmos, de coihue, una infinidad de especies nativas. Y lo que yo me doy cuenta, que venía caminando por el sendero, que no hay muchos pajaritos. No hay esos sonidos de pajaritos, ya que habitualmente hace 6, 7 años atrás lo había. Mira, hace 5 años que no vengo, y eso no existía hace 5 años. Eso no existía. Porque ahí es todo ya forestales. O sea, tenemos el corte ahí, en ese cerro de ahí. ¿Cachai? Es súper impactante. La fuerza de los ríos depende de la lluvia que los bosques recogen y lentamente liberan en quebradas y vertientes. Estas se transforman en grandes viajeros que siguen el recorrido del sol hacia el mar. Tras navegar el cajón del río llegamos a una extensa planicie. Aquí las aguas recogidas por la cordillera abren su paso hacia el valle, donde el río se ensancha y fluye más pausado. A medida que avanzamos, Nahuel Buta nos presentó un cuadro de sensaciones e historias. Nuestro viaje nos permitió conversar con sus habitantes y escuchar sus relatos. Aquí detrás mío, ¿no es cierto?, se ve un monocultivo y hay una explicación bien sencilla para entender por qué en un monocultivo como este se acaba el agua. Y es porque este no es un sistema de bosque natural, es un cultivo hecho por el hombre de árboles. Estos árboles son eucaliptos que tienen rápido crecimiento, ¿ya? Se caracterizan por eso. Estos árboles crecen rápido porque son capaces de absorber grandes cantidades de agua y de nutrientes del suelo, y principalmente agua. Una plantación de pino tendría que recorrer varios siglos para poder transformarse en un bosque y desarrollar el tipo de relaciones con el suelo, con el clima, con el entorno y con todas las especies de hongos, de bacterias, para llegar a ser un bosque. Un bosque, un ecosistema extraordinariamente complejo. En el bosque nativo yo tengo muchas especies distintas que consumen distintas cantidades de agua y además tienen distintas edades. Hay árboles que están viejos, que están consumiendo poca agua, hay árboles juveniles que están consumiendo harta, entonces hay un equilibrio. Este es el territorio de conflicto. Nahuel Buta es el lugar, es el corazón del conflicto forestal. El modelo forestal chileno es un modelo incubado bajo un gobierno militar, un gobierno que impuso a sangre y fuego un determinado modelo económico. Y por tanto, si uno quiere comprender
los grandes desafíos que tenemos para la conservación en un hotspot de biodiversidad, enfrente de un modelo neoliberal como el chileno, este es el mejor lugar para entenderlo. Como te digo, igual nosotros tenemos árboles nativos, todavía tenemos helecho, nalca, cascada y agua clara. O sea, nosotros no solamente vemos el rafting como un tema comercial, sino como un tema de vida, de proteger las aguas para las futuras generaciones. Sí tenemos potencial turístico, sí lo tenemos, porque años atrás era impensable que Curanilahue fuera un destino turístico en donde pudiera por lo menos llegar excursionistas por el día. Sin embargo, hoy día sí la gente está llegando, ya sea por el río, por la cordillera, por los emprendimientos que se han venido. Y aquí hay una fuerza potente de los emprendedores turísticos. Somos 44. 44 estamos en la organización y muchos trabajan recolectando lo que es nalca, digüeñe, mutilla, lo que es recolectando en el mar también, hay muchos que mariscan y así muchos se han sumado a este tema también por apoyar. Ya no hay lugares donde la gente, nosotros recolectamos, ya no quedan esos lugares, pero sí quedan algunos, pero es casi nada y eso es lo que nosotros queremos dar la lucha de que eso sea restaurado y protegido. Trabajo en el turismo desde hace hartos años, más de 10 años. Me di cuenta que había turistas que querían conocer la cultura bambusa. Y bueno, y también como trabajaba el tema de el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro territorio, entonces se podían hacer las dos cosas. El turismo es un aliado en esto, un muy buen aliado, porque si la gente hace turismo en zonas como las nuestras, no solamente está conociendo otro lugar, sino que está ayudando a protegerlo, ya que se conserve, ya que la gente mire como una alternativa viable, proteger la naturaleza para poder vivir. Nos acercamos a la desembocadura. El viento y el frío aumentan. El olor del océano Pacífico es intenso y nuestros cuerpos cansados se esfuerzan una última vez por alcanzar el mar. En Nahuelbuta el agua respira y recuerda. Es la otra cordillera que se levanta en el sur del mundo y corre paralela a los Andes. Sus aguas reflejan los primeros sueños de quienes hace tiempo llegaron y comenzaron a hablar con los sonidos de la tierra.